Queremos completar la tabla con los valores de las funciones que faltan, luego determinar si el modelo de la tabla es una función lineal o una función exponencial, donde nuestros valores de función con un patrón de suma repetida representan una función lineal, y los valores de función con un patrón de multiplicación repetida representan una función exponencial. Observe que para cada tabla, las entradas o los valores de x están en la primera fila, y las salidas o los valores de las funciones están en la segunda fila. Entonces mirando el primera tabla, observe cómo las entradas o los valores de x aumentan en 1 cada vez. Veamos si podemos reconocer un patrón en los valores de la función. Los valores de la función van de 2 a 4, a 6. Observe cómo los valores de la función aumentan en 2 cada vez y, por lo tanto, el patrón se repite además. 2 más 2 es igual a 4. 4 más 2 es igual a 6. Y ahora no podemos encontrar los valores de las funciones faltantes al continuar el patrón. 6 más 2 es igual a 8. 8 más 2 es igual a 10. Entonces, debido a que el patrón es una suma repetida, ahora sabemos que f de x es una función lineal. También podemos decir que f de x aumenta en 2, cada vez que la entrada, o el valor de x aumenta en 1. Ahora, mirando la siguiente tabla, nuevamente observe cómo las entradas o los valores de x aumentan en 1. Y ahora analicemos los valores de la función para determinar el patrón. Los valores de la función van de 2 a 4, y luego de 4 a 8. Observe cómo en este caso no tenemos el patrón de suma repetida, porque 2 más 2 es igual a 4, pero 4 más 2 no es igual a 8. Pero 2 veces 2 igual a 4 y 4 veces 2 es igual a 8, y por lo tanto, el patrón es multiplicación repetida. Ahora que conocemos el patrón, podemos determinar los valores de las funciones que faltan. 8 veces 2 es igual a 16. 16 veces 2 es igual a 32. Entonces, debido a que el patrón es la multiplicación repetida, ahora conocemos la segunda tabla, o g de x es una función exponencial. Podemos decir que f de x se multiplica por 2 cada vez que la entrada, o el valor de x aumenta en 1. Antes de irnos, veamos esto gráficamente trazando varios puntos de f de x y g de x en el mismo plano de coordenadas. Y luego dibujando un gráfico para f de x y g de x. Entonces, si trazáramos los primeros 4 puntos en la tabla para f de x, sería estos 4 puntos aquí. Y observe cómo si conectamos los puntos, el gráfico es una línea, que verifica que f de x es una función lineal. Si graficamos los primeros 3 puntos de g de x de la tabla, serían estos 3 puntos aquí. Y si nos conectamos, esos 3 puntos forman una curva. Una función exponencial siempre será una curva y no una línea. Espero que hayas encontrado esto útil.